Ahora mismo, en una región del cielo que los telescopios apenas logran alcanzar, existe evidencia de algo que la física todavía no sabe explicar del todo bien. Agujeros negros gigantescos que ya estaban activos cuando el universo apenas tenía una fracción mínima de su edad actual. Y el telescopio Euclid, de la Agencia Espacial Europea, acaba de encontrar la prueba más contundente de que estos monstruos cósmicos no debieron haber podido crecer tan rápido. Y sin embargo, ahí estaban. No estamos hablando de un hallazgo menor ni de una curiosidad aislada para especialistas. Estamos hablando de 31 cuásares nuevos, descubiertos en una sola investigación, que representan objetos alimentados por agujeros negros supermasivos activos desde los primeros 1.000 millones de años de existencia del cosmos, y 2 de ellos rompen todos los récords anteriores de distancia y antigüedad jamás registrados. Esto no es solo una noticia sobre objetos lejanos. Es una noticia sobre un problema que lleva décadas incomodando a la cosmología. Según las reglas físicas que conocemos sobre cómo crecen los agujeros negros, estos gigantes no deberían haber tenido tiempo suficiente para alcanzar el tamaño que tienen, y sin embargo, Euclid los encontró, brillando con la luz de 1 billón de soles, en una época en la que el universo tenía apenas el 5% de la edad que tiene hoy. Eso significa que, en este mismo instante, mientras miles de astrónomos alrededor del mundo revisan estos datos, la ciencia se enfrenta a una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. ¿Cómo pudo el universo temprano fabricar monstruos gravitacionales de esta escala en una fracción tan pequeña de tiempo? Soy Archivo del Cosmos. Si quieres entender por qué estos agujeros negros gigantes desafían las leyes que creíamos conocer sobre el crecimiento cósmico, quédate, porque esta historia apenas empieza. Suscríbete ahora, porque en este canal exploramos la ciencia real, verificada y explicada sin exageraciones. Para entender la magnitud de este hallazgo, hay que volver al origen de la misión que lo hizo posible. Euclid fue lanzado en julio de 2023 y comenzó sus operaciones rutinarias de observación en febrero de 2024, con una misión principal centrada en cartografiar miles de millones de galaxias para estudiar la materia oscura y la energía oscura, 2 de los mayores misterios de la cosmología moderna. Pero como suele ocurrir con los grandes instrumentos científicos, Euclid terminó revelando algo que iba mucho más allá de su objetivo original. En apenas 1 año y medio de observación amplia, el telescopio detectó una población completa de cuásares del universo primitivo, más que duplicando el número total de este tipo de objetos conocidos hasta esa fecha. Y aquí aparece la primera gran revelación de esta historia. Durante décadas, los astrónomos sabían que estos cuásares del amanecer cósmico debían existir en algún lugar, pero encontrarlos era extremadamente difícil. Su luz llega tan débil, tan mezclada con el ruido de fondo del cielo profundo, que separar una señal real de una falsa alarma exigía una precisión que la tecnología anterior simplemente no tenía. Euclid, gracias a su combinación de observación infrarroja de gran campo, logró resolver ese problema con una eficacia que sorprendió incluso a los propios investigadores. La segunda revelación es todavía más impactante. Entre los 31 cuásares encontrados, 2 de ellos no solo son antiguos, son, oficialmente, los más distantes y más antiguos jamás observados en toda la historia de la astronomía. Estos 2 objetos han sido catalogados con nombres técnicos precisos. EUCL, y EUCL 5308.55 y sus corrimientos al rojo, es decir, la medida que indica qué tan lejos y qué tan atrás en el tiempo estamos observando, alcanzan valores de 7.77 y 7.69 respectivamente. Traducido a términos que podemos imaginar, eso significa que la luz de estos 2 cuásares viajó durante más de 13.000 millones de años antes de llegar hasta los sensores de Euclid. Cuando esa luz salió de su fuente, el universo tenía apenas 670 millones de años, es decir, solo el 5% de su edad actual. Y aquí es donde el problema se vuelve verdaderamente fascinante. Cada uno de estos cuásares está alimentado por un agujero negro supermasivo, un objeto con una masa equivalente a cientos de millones, o incluso miles de millones, de veces la masa de nuestro Sol. Para que un agujero negro alcance ese tamaño, necesita devorar materia constantemente durante un periodo de tiempo enorme. El problema es que en el universo tan joven donde se encontraron estos objetos, ese tiempo simplemente no debería haber sido suficiente. Existe, en física, un límite teórico conocido como el límite de Eddington, que describe la velocidad máxima a la que un agujero negro puede devorar materia sin que la propia radiación generada por ese proceso termine expulsando el gas circundante y frenando su propio crecimiento. Es, literalmente, un límite de velocidad cósmico para el crecimiento de agujeros negros, y según ese límite, no debería haber existido tiempo suficiente,
desde el Big Bang hasta la época en que brillaron estos cuásares, para que un agujero negro alcanzara semejante escala de masa. Y sin embargo, ahí estaban, brillando, activos, devorando materia a una escala que rompe los cálculos convencionales. Esa contradicción es precisamente lo que convierte este hallazgo en uno de los más importantes del año en cosmología observacional. La tercera revelación tiene que ver con la escala del propio descubrimiento. No hablamos de uno o dos objetos aislados que podrían explicarse como una rareza estadística. Hablamos de 31 cuásares confirmados, 12 de los cuales provienen de los primeros 770 millones de años del universo. Cuando un fenómeno aparece en semejante cantidad, ya no puede tratarse como una excepción. Empieza a aparecer un patrón, y los patrones son exactamente lo que la ciencia necesita para construir teorías sólidas en lugar de explicaciones aisladas. Según Daming Yang, investigador de la Universidad de Leiden y autor principal del estudio que documenta este hallazgo, estos cuásares primitivos se remontan a la infancia misma del universo, y estudiarlos en detalle es clave para entender cómo estos sistemas gigantescos lograron formarse y crecer con semejante rapidez, algo que representa uno de los mayores misterios sin resolver de toda la astrofísica moderna. Y esa frase resume perfectamente el desafío que enfrenta ahora la comunidad científica. Porque no basta con confirmar que estos agujeros negros existieron tan temprano. Hay que explicar cómo fue físicamente posible, y ahí es donde entran las teorías más audaces de la cosmología actual. La primera hipótesis sugiere que estos agujeros negros pudieron haber crecido a un ritmo mucho más rápido de lo que el límite de Eddington permite, en episodios cortos de acreción extrema, es decir, fases breves donde el agujero negro devora materia a una velocidad muchísimo mayor de lo normal, superando temporalmente ese límite teórico antes de estabilizarse. De hecho, observaciones independientes ya han detectado objetos similares, como un cuásar estudiado con el telescopio Subaru que mostró una tasa de acreción cercana a 13 veces el límite de Eddington, evidencia de que este tipo de crecimiento acelerado sí puede ocurrir en la naturaleza. La segunda hipótesis es todavía más radical y se conoce como la teoría de las semillas pesadas por colapso directo. En lugar de que un agujero negro comience siendo pequeño y crezca lentamente devorando estrellas y gas a lo largo de miles de millones de años, esta teoría propone que ciertas nubes de gas primordial, extremadamente densas y masivas, colapsaron directamente en agujeros negros gigantes, sin pasar por la etapa intermedia de formar una estrella primero. Si esto es correcto, estos objetos nacieron ya siendo gigantes, ahorrándose así todo ese tiempo de crecimiento gradual que la física convencional exige. Y hay una tercera posibilidad, todavía más especulativa, que involucra agujeros negros primordiales, objetos que podrían haberse formado directamente a partir de fluctuaciones extremas de densidad en los instantes posteriores al Big Bang, incluso antes de que existieran las primeras estrellas. Aunque esta hipótesis es la menos comprobada de las tres, forma parte del abanico de explicaciones que los científicos están considerando seriamente para resolver este rompecabezas. La cuarta revelación conecta directamente este hallazgo con otro telescopio que ha estado generando titulares durante los últimos años, el telescopio espacial James Webb. Desde su entrada en funcionamiento, Webb ha encontrado una serie de objetos extraños en el universo temprano, apodados informalmente como puntos rojos pequeños, que también parecen alojar agujeros negros sorprendentemente masivos para su edad cósmica. En lugar de resolver el misterio, cada nueva observación de Webb parece profundizarlo todavía más, mostrando galaxias que se alimentan a ritmos varias veces superiores a los límites teóricos esperados. En otras palabras, Euclid y Webb están, cada uno desde su ángulo, documentando la misma anomalía. Un universo temprano capaz de producir gigantes gravitacionales mucho antes de lo que las teorías clásicas permitían. Y cuando dos misiones independientes con tecnologías distintas llegan a conclusiones que se refuerzan mutuamente, la comunidad científica presta mucha atención. La quinta revelación tiene que ver con el papel de la colaboración internacional detrás de este hallazgo. Los datos de Euclid no trabajaron solos. Fueron complementados con observaciones del telescopio Subaru, en Japón, cuya capacidad de imagen óptica ayudó a confirmar y refinar la naturaleza de estos objetos extremadamente distantes. Esa combinación de instrumentos, cada uno aportando una pieza distinta del rompecabezas, fue lo que permitió empujar el récord de distancia todavía más lejos de lo que se había logrado antes. Y aquí aparece un detalle que conecta todo esto con algo profundamente personal para cualquier persona que mire el cielo nocturno. Cuando observamos la luz de estos cuásares, no estamos viendo el objeto como es ahora. Estamos viendo una fotografía de un instante congelado hace más de 13.000 millones de años, mucho antes de que existiera la Tierra, mucho antes de que existiera el Sol, mucho antes de que la Vía Láctea tuviera la forma que conocemos hoy.
Mirar estos objetos es literalmente mirar hacia el amanecer del universo. Y ese amanecer, según lo que Euclid acaba de revelar, fue mucho más violento, mucho más rápido y mucho más extremo de lo que la mayoría de los modelos cosmológicos anticipaban. El universo, apenas nacido, ya era capaz de fabricar monstruos capaces de brillar con la intensidad de 1 billón de soles. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de la curiosidad científica. Si los agujeros negros pudieron crecer tan rápido en tan poco tiempo, entonces buena parte de lo que creíamos saber sobre la formación de las primeras galaxias, sobre la evolución temprana de las estructuras cósmicas y sobre la relación entre agujeros negros y sus galaxias anfitrionas necesita ser revisado con mucho más cuidado. No se trata de descartar la física conocida, sino de reconocer que, en las condiciones extremas del universo primitivo, la naturaleza encontró caminos que todavía no comprendemos completamente. Y esto no termina aquí. Euclid apenas ha completado una fracción de su misión total de observación del cielo. La encuesta amplia del telescopio, diseñada para cartografiar miles de millones de galaxias durante los próximos años, apenas está comenzando a desplegar todo su potencial. Si con una porción reducida de esos datos ya fue posible duplicar el número de cuásares conocidos del amanecer cósmico, la pregunta inevitable es, ¿cuántos más de estos monstruos primitivos siguen escondidos, esperando ser descubiertos en los próximos años de observación? Además, la comunidad científica ya está mirando hacia el futuro con instrumentos todavía más poderosos. El futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman y observatorios de ondas gravitacionales como LISA prometen ofrecer nuevas formas de estudiar estos agujeros negros primitivos, ya sea observando más objetos similares o incluso detectando directamente las fusiones gravitacionales que podrían haber dado origen a estos gigantes. Esto significa que la historia que estamos contando hoy es apenas el primer capítulo de una investigación que se extenderá durante años. Lo verdaderamente extraordinario de todo esto es que, en apenas 18 meses de observación rutinaria, sin que esta fuera siquiera la misión principal del telescopio, Euclid logró desafiar una de las reglas más fundamentales sobre cómo crecen los agujeros negros. Y lo hizo no con una sola detección aislada, sino con una población completa de 31 objetos que, juntos, empiezan a dibujar un patrón que ya no se puede ignorar. Esa es quizás la lección más importante de esta historia. El universo temprano no era el lugar tranquilo y gradual que muchos modelos teóricos imaginaban. Era un entorno capaz de producir estructuras gigantescas, violentas y luminosas, en una fracción de tiempo que todavía desafía nuestra comprensión de la física gravitacional. Y cada nuevo cuásar que encontramos en esa época temprana es una pieza más de un rompecabezas que apenas estamos empezando a armar. Si quieres saber qué encuentra Euclid a medida que avanza en su misión, y si finalmente la ciencia logra resolver el misterio de cómo estos agujeros negros gigantes crecieron tan rápido en los primeros instantes del cosmos, suscríbete ahora, porque en el próximo capítulo de esta serie vamos a seguir explorando los límites de lo que sabemos sobre el universo. Déjanos en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que estos agujeros negros rompieron las reglas de la física? ¿O simplemente todavía no hemos descubierto la regla correcta que explica cómo crecieron tan rápido?